Les bendiga, amados. Bienvenidos a un tiempo más de En el Huerto con Dios, un espacio devocional, un espacio donde estudiamos la palabra. Tenemos un estudio devocional sobre el libro de Nehemías y continuamos en el capítulo 5. Así que prepare su corazón para este estudio y ahí donde está, acompáñeme, oremos juntos. Padre, bendecimos tu nombre, damos gracias, Señor, por este día, por tus bondades. Queremos poner delante de ti este estudio bíblico. Guíanos, Espíritu Santo, a toda verdad. Unge mis labios y dame palabra de sabiduría para hacerme entender ante aquellos que me están escuchando, Señor. Y haya bendición, haya aún vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amados, seguimos estudiando el libro de Nehemías. Y en esta oportunidad, en el capítulo 5, vamos a estudiar el tema, el pecado de la usura contra el pueblo. Repito el título, el pecado de la usura contra el pueblo. Y vamos a ver varias cosas aquí, y esto está, repito, en el capítulo 5. Vamos a ver en primer lugar el clamor del pueblo por su situación económica y social. El clamor del pueblo por su situación económica y social. Vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 5. Dice la escritura: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Amados, hasta ahora hemos hablado de unos enemigos externos que están determinados a estorbar y detener la obra del Señor. Pero ahora, este hombre Nehemías va a tener que enfrentar una oposición interna, una oposición que va a presentarnos, si se quiere, más problemas emocionales, ¿sí? Que es una oposición muy peligrosa, tal vez un poco más que la externa. Y esto es lo que vamos a ver, es lo que se presenta en el capítulo 5. Si bien es cierto que Satanás usa los enemigos externos para desanimar a los que hacen la obra de Dios, es aún más terrible y cierto también el ataque de Satanás desde dentro del pueblo, desde donde él se infiltra. Ahora, por lo general, estos ataques internos nos afectan más que los que vienen de afuera. Como he dicho en alguna que otra predicación, usted sabe qué esperar de la gente de afuera. El problema es cuando tú experimentas algo de adentro que nunca esperabas. Y bueno, eso es algo muy doloroso, ciertamente. Satanás, como no puede destruir a la iglesia con los enemigos externos, se une a ella y si algo aprendí es que Satanás también se congrega los domingos, bien, se une a ella y busca la manera de infiltrarse entre los hermanos en Cristo para poder sembrar cizaña entre el pueblo y así dividir a una iglesia. Él trabaja para destruir la unidad de los creyentes y de esta manera dejar inoperante a la iglesia, que es la encargada de cumplir la gran comisión. Ahora, ya se había producido un enorme desaliento entre los judíos al haber traído un grupo de árabes, pero ahora avanzó un paso más, haciendo que se produjesen conflictos entre ellos. De esta manera, Nehemías tuvo que cambiar un poco su centro de atención en Sanballat, Tobías y Gesem para atender la situación entre su propia gente. ¿Cuál era la situación que estaba planteada? Había 4 dificultades
que vamos a ver. En primer lugar, había la dificultad de la escasez de alimentos. El pueblo había tenido que pedir prestado para poder comer, había pedido prestado grano para poder vivir. Segundo, esta situación vino por la dedicación que tenían en el trabajo del muro, pues les impedía atender sus propias tierras, sus siembras, lo cual había causado el hambre entre ellos, había causado el problema económico entre ellos. Por otro lado, algunos habían obtenido su grano teniendo que empeñar sus tierras, sus viñas y hasta sus propias casas, según el versículo 3 del capítulo 5. También estaba otro grupo con otro serio problema, porque habían tenido que hipotecar sus propiedades, tomando prestado dinero de sus hermanos judíos para pagar el tributo al rey Artajerjes, establecido como un impuesto sobre las propiedades. Eso lo vemos allí en el versículo 4. El problema se había agravado porque los mismos prestamistas judíos les aplicaban exorbitantes intereses, lo cual se estaban convirtiendo en una flagrante, usura contra el pueblo. Ahora bien, el versículo 5 nos presenta el cuarto problema. Los hijos ahora estaban en manos de unos amos, pues las familias habían tenido que empeñarlos como garantía debido a la situación económica desesperante que estaban atravesando. Esta noticia fue devastadora para este líder Nehemías, que enfrentaba una tarea primaria muy importante y ahora tiene que, no detiene la obra, pero la obra está siendo amenazada. Esta era una situación extrema para las familias en toda Judea. Tener que vender a los hijos para pagar las deudas era lo más grave de la usura que estaban atravesando esta gente. Lo que estaba oyendo Nehemías tuvo que golpearle muy íntimamente, internamente en su alma, en su corazón, sobre todo porque, como dice el pasaje, algunas de nuestras hijas son ya esclavas y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. Sobre este específico problema, un comentarista ha dicho lo siguiente: todas esas dificultades provocaron una crisis interna en Judá. Y para Nehemías fue un doble dolor de cabeza. No solo tenía la amenaza constante de sus enemigos contra la seguridad y bienestar del pueblo, sino que de hecho muchos judíos estaban tomando ventaja de sus hermanos. La moral ya muy baja, según el capítulo 4, versículos 10 al 12, debido a las presiones externas, agotamiento físico y temor, bajó aún más con estos problemas internos. Fin de la cita. La aplicación de este primer punto: se ha dicho que los buenos líderes necesitan muchas veces mayor vigor para sostenerse frente a los temores de los amigos que frente a las amenazas de los enemigos. ¿Escuchó eso? Las personas heridas también hieren a otras personas, aunque ellos no lo vean así. Pero en segundo lugar, veamos la reacción de Nehemías, y aquí nos ocupan los versículos 6 al 10. La reacción de Nehemías, dice la palabra del Señor: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Es aquí donde podemos ver
el temperamento o la personalidad o el temple de un gran líder, de un auténtico líder, como lo fue Nehemías. La forma como se enfrenta a los enemigos de afuera y las adversidades de adentro revela la clase de carácter con la que se había formado para llevar adelante la obra del Señor, porque la obra no era de él. Ahora, la reacción de Nehemías no se hizo esperar. Dice el versículo 6, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Este hombre estaba bien ocupado levantando la protección externa, pero no por eso iba a dejar pasar por alto la injusticia que ahora se estaba denunciando. Mire, por más que usted esté ocupado en la obra del Señor afuera, no se olvide de los problemas internos que pueda tener en su iglesia o los problemas internos que pueda tener en su propia casa. La consideración de este líder era, por más alto que se levantaran los muros, no serían tan efectivos si primero no se corregía lo malo que se estaba practicando adentro. Aquí tenemos grandes lecciones para aprender y aplicar, amados. Por lo general, algunos de los problemas más fuertes que enfrenta la obra del Señor vienen desde adentro. Algunos grandes enemigos a veces están del lado de adentro del muro. Veamos el ejemplo de Nehemías. Lo primero que hizo fue, según la Escritura, meditar en el asunto y luego implementó una solución. ¿Dónde lo vemos? Bueno, el versículo 7 dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís en interés cada uno de vuestros hermanos? Y aquí viene la solución. Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Este método sigue siendo muy necesario en un líder. La precipitación en tratar de resolver a primera vista una situación, lo que podría hacer es empeorarla. Repito, la precipitación en tratar de resolver a primera vista una situación, lo que podría hacer es empeorarla. Recordemos que cuando Nehemías oyó por primera vez la condición en la que se encontraba el muro de Jerusalén, lo primero que él hizo fue sentarse, ayunar y orar. Eso aparece en el versículo 4 del capítulo 1 de nuestro libro de Nehemías. En esta ocasión, después que meditó, reprendió a los nuevos ricos por causa de la usura que ejercían contra el pueblo. Pero el asunto, amados, no se quedó allí, sino que para enfrentar esta situación, él, ¿qué hace? Convoca a una asamblea, llama a todo el pueblo. Esta es otra notable característica de un líder. Él sabe que en la multitud de consejeros hay seguridad, según lo dice la Escritura en Proverbios capítulo 11, el verso 14, parte B. La asamblea fue convocada contra ellos por cuanto tenían que dar una explicación sobre este procedimiento lleno de corrupción. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de esta gran asamblea? Que todos dieran testimonio. Escuche, todos dieran testimonio, porque todo el pueblo había sido afectado. Entonces, todos deberían dar testimonio de la forma como estaban siendo estafados por sus propios hermanos. ¿Escuchó? Estafados por sus propios hermanos. El procedimiento de Nehemías para enfrentar la usura fue directo. Les urgió a no seguir exprimiendo a sus hermanos y también a restituir lo que habían tomado de más. No podía haber vacilación frente a una falta tan notoria. Fíjense los versículos 9 al 11. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Amados, tan serio era el asunto que Nehemías apelaba al juicio de Dios si incumplían el juramento tomado por los sacerdotes. Miremos la respuesta en los versículos 12 y 13b. Este mismo capítulo 12 y 13b dice,
Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y note la parte B del versículo 13. La parte B dice, y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. Aleluya. Cuando la verdad es dicha en amor, se logran mejores resultados. Cuando la verdad es dicha en amor, se logran mejores resultados. ¿Qué estamos estudiando hoy, amados? El pecado de la usura contra el pueblo. Hemos visto el clamor del pueblo por su situación económica y social. Reacción de Nehemías, pero en tercer lugar, orden de Nehemías a los judíos en Jerusalén. Orden de Nehemías a los judíos de Jerusalén. Vamos a leer los versículos 12 al 16. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda a Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años. Ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Palabra clave. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. Y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Aquí se presenta Nehemías como un ejemplo de buen gobernante según el versículo 14 que ya leímos. Vemos que durante los 12 años que gobernó, ni él ni sus ayudantes habían comido el pan del gobernador que le pertenecía por derecho. Ellos tenían ese derecho. Sin embargo, sí dice lo que habían hecho sus predecesores. El versículo 15 lo leímos también, que los predecesores sí habían tomado de todas estas cosas. Aunque no da nombres para no avergonzarlo, pero era obvio que no fue la mejor manera de haber actuado con el pueblo. La entrega de Nehemías iba más allá de los beneficios que recibía. Él mismo restauró su propia parte del muro, dice el versículo 16, permítame, también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra, Amados, él restauró su propia parte y adquirió allí mismo su propiedad para que sus hermanos supieran que él no era un mero extraño, sino uno más entre sus hermanos. Uno más. Él no estaba allí para empeorar el estado del pueblo, sino para mejorar las condiciones en que vivían. Así que esto es muy claro y esto es muy importante en la actitud de todo líder. No es una cuestión de mandar, somos parte del pueblo. No es una cuestión de que yo estoy arriba y tú estás allá abajo. Recordemos lo que el Señor nos enseñó, que todo liderazgo, todo aquel que ocupa el primer puesto, está puesto, valga la redundancia, para servir. Dios nos dice que para ser grande tenemos que ser siervos, tenemos que servir. Así que Nehemías no estaba allí para empeorar el estado del pueblo, sino para mejorarlos. Él era como un obrero bivocacional que prefería sostenerse con sus propios recursos antes que poner más carga a ese pueblo agobiado, según el versículo 18. Permítame leérselos. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y cada 10 días, vino en abundancia.
Y con todo esto nunca requería el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Se da cuenta, amado? Termina la intervención como siempre lo hacía Nehemías. ¿Cómo lo hacía? El versículo 19 nos dice cómo lo hacía: en oración. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. ¿A quién se está dirigiendo él? Al Señor. Nehemías es un hombre que ora. Nehemías es una persona que busca el rostro de Dios. Siempre debe ir nuestro reconocimiento al único que es digno de ello, nuestro buen Dios y a nuestro Salvador Jesucristo. Amados, a la luz de este pasaje, cuánta bendición hay en poder presentar ante nuestro Señor las situaciones particulares, y en este caso, tanto la de los enemigos externos como la interna que está planteada. En efecto, el líder tiene que tratar con todas ellas, aunque sean agobiantes, y al final será Dios quien nos dará la victoria. El auténtico líder se destaca en el manejo firme y apropiado de todas las situaciones que se planteen o que se le planteen en el ejercicio de su liderazgo en la obra del Señor. Sigamos el ejemplo de Nehemías en nuestro trabajo para el Señor, y que Dios nos continúe bendiciendo rica y abundantemente. Espero que haya disfrutado de este estudio, que tú, amado ujier, diácono, director de culto, músico, etcétera, cualquier ministerio, puedas abrazar. Tú, hermano, así no tengas ministerio, puedas abrazar lo que nos enseña este hombre de Dios. Ora conmigo. Padre, gracias por este tiempo, esta enseñanza. Gracias. Que lo que nos has enseñado no quede en el oído, sino que lo pongamos en práctica. Tu bendición a cada uno de mis hermanos. Cristo Jesús.